en Radio Resultados. Arturo Saldívar deja su cargo de ministro de la Suprema Corte. El presidente López Obrador acepta su renuncia. La Cámara de Diputados no aprobó ningún cambio en lo particular al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. López Obrador adelanta que en 2024 habrá un nuevo aumento al salario mínimo. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. El presidente López Obrador anunció este miércoles que el próximo año habrá un nuevo aumento al salario mínimo, el cual estará vigente a partir del 1 de enero de 2024. Y aprovecho también para decir que ya estoy por recibir a los miembros de la Comisión de Salarios Mínimos, porque entrando diciembre decidimos de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo. Y va a ser un aumento considerable, nada más hay que buscar el consenso, el acuerdo con el sector empresarial. El mandatario sostuvo que continúa la búsqueda de desaparecidos luego del paso del huracán Otis en Acapulco. Recordó que ya se restauró el suministro eléctrico y continúan los trabajos para restablecer el agua en los municipios afectados. Vamos a seguir ayudando en Acapulco, vamos bien, se va normalizando la situación. Fue muy fuerte, muy fuerte. López Obrador anunció que a más tardar el 20 de noviembre de 2023 firmará un decreto para utilizar los más de 20,000 kilómetros de vías férreas concesionadas para crear líneas de trenes de pasajeros en todo el país. Quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Elecciones 2024. Arturo Saldívar presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia al cargo de ministro en la Suprema Corte tras 14 años de pertenecer al organismo. En una carta consideró que su ciclo ha terminado. Tras la renuncia de Saldívar como ministro de la Suprema Corte, la virtual candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, informó que se reunió con él y acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Por su parte, Mario Delgado dio a conocer en conferencia de prensa que sí invitarían al ministro a ser parte de la Cuarta Transformación con el fin de impulsar la reforma al Poder Judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaría a los partidos postular al menos 4 mujeres y 4 hombres en 8 de las 9 gubernaturas que se disputarán el año próximo. Así se indica en un proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata, al dar la razón a Movimiento Ciudadano y dejar sin efecto el esquema de paridad de 5 hombres y 4 mujeres que había ordenado el INE. El proyecto del magistrado establece que corresponde en primer lugar al Congreso y a los congresos estatales regular el principio constitucional de paridad y no al Instituto Electoral. En conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que este viernes se darán a conocer los resultados de las encuestas entidad por entidad. Al final se aplicará el criterio de paridad y se anunciará quiénes serán los coordinadores o coordinadoras en los 8 estados y la Ciudad de México. El próximo viernes, a que nos acompañen, a que estén presentes, vamos a hacer públicas todas las encuestas de Morena,
y las encuestas de las empresas que van a funcionar como encuestadoras espejo para dar certeza a los resultados. Delgado Carrillo dijo también que la Comisión Nacional de Elecciones propondrá que en las entidades donde la coordinación se designe por criterio de paridad, el perfil que haya obtenido el mejor resultado en las encuestas y no sea el coordinador puede encabezar la fórmula al Senado en su entidad. Quien haya ganado su encuesta y no sea precandidato por el cambio de género pueda optar por ser candidato o candidata al Senado de la República de manera directa, como una excepción a los procedimientos que tenemos. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México fue notificado de los avisos de licencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y del alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, para ausentarse hasta por 15 días de sus funciones para buscar la candidatura del Frente Amplio por México a la jefatura de gobierno. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa con licencia temporal, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la que dio a conocer en firme sus aspiraciones políticas. Rubalcaba señaló lo siguiente: un día después de haber presentado mi licencia para poder encabezar los recorridos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México con la finalidad de poder encabezar este proceso de la alianza por la Ciudad de México en todas las alcaldías. Salomón Chertorivsky, precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, llevó a cabo una asamblea informativa con la militancia del partido y vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza. Chertorivsky aseguró que en la Ciudad de México no hay por qué regresar a la política rancia y obsoleta, ni mucho menos seguir con los malos. Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez y aspirante a la candidatura de Frente Amplio por México, se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Taboada Cortina expuso la necesidad de replantear un nuevo modelo de ciudad, ya que dijo, en 23 años nada ha mejorado en la capital del país y hay muchos pendientes en materia de seguridad, salud e infraestructura pública. Reporte especial, Huracán Otis. Miembros de la caravana Acuérdate de Acapulco, encabezada por el exalcalde de esa localidad, Evodio Velázquez, se reunieron con integrantes de la Comisión de Turismo del Senado, a quienes propusieron la creación de un fideicomiso vigilado por la ciudadanía para rescatar el puerto que sufrió daños tras el paso del huracán Otis. Cerca de las 10 de la mañana, el contingente que salió del Zócalo capitalino llegó a las afueras del Senado y minutos después fue recibido un grupo por la Comisión de Turismo que preside el perredista Antonio García Conejo. Posteriormente, la caravana acudió a San Lázaro. Ahí, en conferencia de prensa, el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, reiteró su solicitud a los legisladores para que se destinen 300,000 millones de pesos en ayuda a los municipios afectados por el huracán Otis. Los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD respaldaron la solicitud y explicaron que la comisión estaría encargada de darle seguimiento a las obras de reconstrucción en las zonas damnificadas en Guerrero. Con la finalidad de evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, el gobierno municipal de Acapulco realiza jornadas de fumigación y entrega de abate en diversas colonias y comunidades. La Dirección General de Salud Municipal, a través del área de vectores y promoción a la salud, realizó trabajos de fumigación en pie de la cuesta, en la zona poniente del municipio, donde además se llevaron 10 kilos de abate para repartir entre la población. Nacional. Después de 11 horas, la Cámara de Diputados no aprobó ningún cambio en lo particular al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. Morena y aliados acordaron presentar entre miércoles y jueves los cambios que avalarán para etiquetar recursos a Guerrero, dotar de más presupuesto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Educación Básica, al Centro Espacial y a los Centros de Justicia para Mujeres.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, pidió a los diputados repensar el recorte de 767 millones de pesos a esta máxima instancia. Subrayó que una reducción de ese nivel pondrá en riesgo miles de juicios, cuya resolución dará certeza al proceso electoral 2023-2024 y a la validez de las elecciones. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, obtuvo un amparo para continuar con el proceso que inició por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte. Los efectos son para que el juez 60 civil de la Ciudad de México deje insubsistente la resolución del pasado 22 de mayo, donde imposibilitó a la UNAM difundir el fallo en el proceso del supuesto plagio. Luego de que agencias de noticias internacionales reportaron que autoridades de Hong Kong decomisaron más de 1 tonelada de metanfetamina procedente de México, empacada en costales con logos de Segalmex, su titular, Leonel Cota Montaño, anunció denuncias penales al asegurar que la institución no realiza exportaciones de productos a ningún país. Ciudad de México. Un juez de la Ciudad de México ordenó la inmediata libertad de 7 personas detenidas el pasado lunes en la alcaldía Gustavo Amadero, entre ellas Ama Irani Gómez Rodríguez, conocida como Barbie de Tepito. Autoridades judiciales informaron que el juez determinó que la detención de estas personas fue ilegal. Información de los estados. Un proyecto de Janine Otálora Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordena revocar la designación de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León. Al mismo tiempo, ordena al Congreso de la entidad nombre interino a la gubernatura, para lo cual deberá procurar generar condiciones de estabilidad para el correcto funcionamiento del gobierno. La diputada Alba Cristal Espinosa fue destituida como coordinadora y presidenta de la 33 legislatura y en su lugar se nombró por unanimidad a la diputada morenista y expanista Juana Natalie Tiscareño. A la sesión ordinaria celebrada la tarde de ayer acudieron 18 de los 30 diputados. De ellos, Tiscareño obtuvo los 18 votos a favor y 0 en contra. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó este martes la detención de 9 personas, presuntos integrantes de 2 células del crimen organizado, quienes fueron asegurados en 2 diferentes acciones implementadas por agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva, así como elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en operativos realizados en la zona conurbada de la capital del estado. Economía. De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos, México se consolidó como principal socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y China. El comercio total entre México y la Unión Americana alcanzó la cifra récord de $599.8 mil millones en los primeros 9 meses de 2023, lo que significó un ligero incremento de 2.1% respecto al valor registrado en el periodo similar de 2022. Clima. Este miércoles 8 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua prevé que continuará el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional, aunque también se dio a conocer que debido a la presencia de 2 canales de baja presión sobre el país, se podrían originar lluvias en el occidente, centro y sur, presentándose tormentas fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que el Frente Frío número 9 se extenderá sobre el noroeste y norte de México y en interacción con otras condiciones climáticas, generará intervalos de chubascos en esas regiones, ocasionando posibles lluvias fuertes en Chihuahua. Internacional. La Casa Blanca mantuvo este martes su postura de que Israel no debe de ocupar la Franja de Gaza, luego de los comentarios del primer ministro Benjamín Netanyahu acerca de que Israel tendrá la responsabilidad general de la seguridad en Gaza por un periodo indefinido una vez que termine la guerra. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidieron este martes a Israel que establezca una pausa humanitaria que permita la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. Los ministros de Exteriores del Grupo de los 7 se sumaron a este llamado, pidiendo también una pausa humanitaria en Gaza para facilitar la creación de un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda, y pidieron hacer lo posible para evitar una escalada y expansión del conflicto
palestino-israelí. Ante esto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu admitió que su gobierno podría aceptar apenas pequeñas pausas en su ataque a Hamás. El pasado mes de octubre fue el más cálido jamás registrado en el mundo, anunció este miércoles el Observatorio Europeo Copernicus, que pronosticó que este año será el más caluroso de la historia. Estas nuevas mediciones, que en la práctica se traducen en sequías y hambrunas, incendios devastadores o huracanes más intensos, refuerzan los avisos de los científicos de cara a la cumbre climática COP28 de la ONU, que se llevará a cabo en Dubái a fin de año. El primer ministro de Portugal, António Costa, dimitió este martes por la investigación en su contra por posibles actos de corrupción y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno, aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.